Vamos a cerrar nuestro día con broche de oro. Les voy a presentar al doctor Adrián Llerena Ruiz. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Es doctor en Medicina y médico especialista en Farmacología Clínica. Ha tenido una formación postdoctoral en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia. Es catedrático del doctorado en Farmacología y Psiquiatría y del máster de Gestión del Conocimiento Biomédico de Investigación Clínica. Ha publicado más de 200 trabajos científicos y dirigido a más de 30 estudiantes de doctorado y ha tenido más de 600 intervenciones en congresos científicos, principalmente internacionales. Y bueno, este va a ser otra, entonces 601. Ha sido coordinador de proyectos de investigación en la Unión Europea y en más de 30 proyectos como investigador principal. Es editor en jefe y miembro del Consejo Editorial de revistas científicas indexadas en farmacogenética y farmacología clínica. Desde enero del 2006 dirige el CICAF, el Centro de Investigación Clínica del Área Sanitaria de Badajoz, del Servicio Extremeño de Salud en el Hospital Universitario de Badajoz. Coordina la Sociedad Iberoamericana de Farmacogenética y Farmacogenómica, la RIBEF, desde 2006, y en la actualidad es presidente de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica y es miembro de la European Society of Pharmacogenomics and Therapeutics, de la que actualmente es cofundador. Es director del INUBE, el Instituto Universitario de Investigación Biomédica de Extremadura, desde su fundación en 2019, y dirige en Extremadura una de las iniciativas pioneras en implementación de la medicina personalizada. Y bueno, déjenme les digo que este fue un resumen de todo lo que ha hecho nuestro amigo Adrián Llerena. Así es que, doctor, por favor, adelante, bienvenido sea usted. Bueno, muchísimas gracias. Ven, esto es un efecto secundario de no haber fallecido, y es que uno va haciendo cosas y al final aparecen cuando le invitan. Muchísimas gracias al doctor Carrasco, a Omar y por supuesto al doctor Juan Molina, con quien me une, aparte de una relación profesional larga, una fraternal amistad, y sin duda a los organizadores de este congreso y a la UNAM, por permitirme estar aquí y poder ejercer la docencia en un marco como este, que quiero decirles de verdad de corazón que para mí es tan familiar que me siento realmente en casa. Hablaba fuera ahora con el doctor Carrasco de lo inaudito de una experiencia como esta. Estamos en un periodo en que a nivel mundial cuesta encontrar la motivación, el ideal para hacer investigación, y principalmente en estudiantes de medicina orientados directamente a ¿para qué me va a valer esto?, ¿cuándo voy a sacarme la especialidad?, etcétera. Entonces, encontrar esa cantidad de trabajos, de pequeñas semillas puestas ahí. Yo detrás de cada póster veo las horas, la discusión, el trabajo experimental. He dicho inaudito porque no sé qué palabra utilizar en español correcto, porque realmente me sorprende profundamente y me alegra y me reconecta con aquellos años al principio donde uno, o la mayoría de la gente, yo quiero creer que todos los que empezamos en medicina, empezamos con el altruismo de querer ayudar a los demás, y la carrera lo que nos va transmitiendo es la inseguridad de todo lo que no se sabe. Cada vez que uno aprende algo dice, anda, pero ¿qué quedó atrás? Entonces, investigar es consustancial al hecho de ser médico. Ser cirujano es otra cosa, pero es una broma. Entonces, no se puede hacer medicina sin estar siempre abierto a hacer investigación, porque las cosas van cambiando a una velocidad que es manejar siempre el conocimiento relativo. Hoy es verdad, tenemos que usarlo porque hay delante un paciente, pero en el futuro puede ser mentira porque ha aparecido un conocimiento, no mentira, quiero decir. Esa semilla nace de estudiante. Yo empecé, de hecho, en 1981 como estudiante de tercero de medicina. Desde entonces colgué la guitarra, la poesía, todo aquello me interesaba hasta hoy. Fíjense lo que ha quedado como ser humano cuando uno cuelga tanta cosa, no lo hagan. Pero empecé en tercero de medicina. No sé cuántas ratas, las pobres, dejaron de vivir por mi culpa. Entonces, ver que eso se está haciendo, cuando yo creía que ya era imposible, de verdad.
Veo una apatía en general, la gente quiere estudiar cosas para sacar la prueba de la especialidad, y ver esa cantidad de trabajos que hay ahí es una cosa que, Omar, enhorabuena, no sé cómo lo has conseguido, pero es tremendamente complicado, y por eso como compañero en la academia te felicito a ti y a toda la gente que estén con vosotros. Dicho esto, ya he dicho que tenía que decir, voy a hablarles de farmacogenética, es el área que me ocupa desde que acabé medicina, como ustedes van a acabar en unos años. Yo había estudiado, profesores de farmacología me habían enseñado, cuando hay este problema, selecciona este medicamento, le das esta dosis y esto se resuelve. Y aquello me parecía que se iba a cumplir siempre. Uno empieza a trabajar como médico, yo empecé, de hecho, en 1984, como clínico, con mi internado y mis cosas, y uno tiene la experiencia de que da un fármaco y unas veces sucede lo que ha estudiado en el libro de farmacología y otras veces no. Dice, pero aquí, ¿qué pasa? Y otras veces encima el paciente empeora y le creamos un problema que ni tiene cuando empezó aquello. Por toda esa vivencia en los tiempos iniciales, aquellos de lucha contra el virus del SIDA, que fíjense dónde está, etcétera, la tuberculosis, traté bastante, le dediqué mi vida entera al estudio de por qué, bueno, lo que llevo hasta ahora de vida, no sé si queda mucho, de por qué unas personas responden bien y otras personas responden mal. Y si pudiésemos averiguar eso, bueno, y la gente nos cae bien, vamos a no darle medicamento a aquel que sabemos que no va a responder y a aquel que sabemos que va a tener una reacción adversa, hombre, vamos a evitar dárselo. Porque estamos en una situación tan absurda, que probablemente solo se da en farmacología, en que administramos medicamentos de cabeza, en la mayoría de los casos, mezclando, concretamente en España ahora mismo hay 33.000 medicamentos autorizados y 3.300, 3.400 principios activos, que se mezclan en cualquier orden y de cualquier manera, y todo lo hacemos de una manera intuitiva. Esto quiere decir que muchas veces pasan cosas que no esperamos. Yo creo que estamos en una época en la que vamos a reconceptualizar el uso de medicamentos. Estamos ya ahí y vamos a tener que utilizar biomarcadores que nos separen a la población en grupos de tal manera que del tratamiento universal a todo el planeta con la misma dosis vamos a pasar al tratamiento poblacional o a la medicina estratificada, que es, según conozcamos que unos factores se dan con mayor incidencia en un grupo, a ese grupo habrá que tratarlo de una manera, a este grupo de otra. Y por último, si uno puede, tiene que llegar al tratamiento individual. Yo creo que esos son los niveles que estamos y es de lo que nos ocupa. Claro, la variabilidad la podemos encontrar a nivel farmacocinético, determinando la cantidad de fármaco que va en sangre, con variables dependientes de la absorción, de la distribución. El fármaco, como bien sabes, se va a distribuir por grasa, dependiendo si es liposoluble o no. Por último, el metabolismo, y todo eso va a determinar la concentración del fármaco en lugar de acción mediante el último factor, la eliminación, normalmente o de una manera general renal. Y por último tendríamos los factores farmacodinámicos, es decir, tenemos variabilidad de la concentración que llega en sangre dependiendo en cómo se absorbe, cómo se distribuye por el cuerpo y cómo se metaboliza y se elimina. Fijaos, estamos metiendo 4 fases y además tenemos variabilidad de cuando llega el lugar de acción a nivel farmacodinámico, viendo si el receptor, cómo es el receptor. En este caso hemos puesto una supuesta enfermedad mental y aquí tendríamos transportadores de serotonina, de dopamina, receptores, es decir, tenemos un abanico amplio de elementos que confluyen desde que el fármaco entra hasta que el fármaco ejerce su efecto. Y aquí se nos quedan los factores extracorporales, que es la voluntad del individuo de tomarse la medicación y la expectativa del individuo de recibir la medicación, que sería el efecto placebo y el efecto nocebo, que saben que en realidad es el componente que genera más variabilidad en la respuesta terapéutica. A ver si me estoy leyendo con las palabras, pero respuesta terapéutica sería la respuesta sobre la enfermedad, que iría compuesta de el efecto del fármaco, que sería el efecto farmacológico, junto a la contribución del individuo con su propia fisiología, que sería el efecto placebo o el efecto nocebo. Recuerden que se pueden producir reacciones adversas aún en ausencia de la administración del fármaco. Entonces, lo que es realmente un milagro sorprendente que 2 personas reaccionen igual, porque he hablado de genética. Primero, efecto nocebo y placebo, voluntad del paciente de tomar la medicación y cumplirla
con aquella pauta que prescribimos, que muchas de ellas saben que son absolutamente indescifrables, pero ahora junto a todos los factores genéticos teníamos todos los factores ambientales. No solo la comida, todos los hábitos del paciente por cuanto a elementos de la dieta o elementos de sus hábitos cotidianos, ejercicio físico. Entonces, ¿qué probabilidad hay en realidad que dos personas tengan la misma relación con la medicación por cuanto a poner su fisiología a favor o en contra? Efecto placebo-nocebo. Segundo, voluntad de tomar la medicación. Tercero, tomarla bien. Cuarto, genes iguales en absorción, distribución, metabolismo, excreción y en receptores. Y además factores ambientales idénticos. Es imposible encontrarse dos personas en las que ni siquiera los promedios de todos estos factores sean iguales. Es más, le voy a decir, no creo que exista ni siquiera la regularidad en la respuesta a nivel individual. Cada persona, cada uno de estos factores van a cambiar a lo largo del tiempo. Y si a la variable espacio, en este caso a la variable cuerpo, le unimos la variable temporal, lo que hacemos es una proyección, una extrapolación de lo que creemos que va a ser la respuesta terapéutica, porque la segunda administración es sobre un escenario que es completamente distinto al anterior, a la primera administración, porque ese cuerpo ya ha recibido la primera. No voy a entrar en planteamientos cuánticos, los vamos a dejar al margen, porque los tenemos que dejar para sobrevivir, pero no se nos olvide que la propia enfermedad sobre la que vamos incidiendo, la propia fisiología sobre la que vamos incidiendo, va cambiando a lo largo del tiempo, luego la dosis siguiente actúa sobre un escenario modificado sobre la dosis anterior y en un momento distinto del tiempo. No me había invitado Juan para que hablara aquí esto, ni Omar, pero creo que como mi obligación aquí es a los estudiantes presentes decirles, fíjense el espacio de investigación que nos queda para el futuro. Empezar a manejar espacios de proyección temporal donde las variables que ahora manejamos como estática las manejemos en función de evolución temporal. Hay un proyecto que no les voy a hablar para ello, la doctora Peñalledo que está aquí y yo trabajamos, que es farmacogenética cuántica. Y además aplicada solamente utilizando programas cuánticos vamos a poder manejar todo este conjunto de variables y además junto en el tiempo. Pues bien, quedándonos donde estamos de una manera más sencilla, tratamos a toda la población como si fuera a responder igual, pero nos encontramos, y aquí tenemos una curva de niveles plasmáticos, esperando que el nivel del fármaco esté aquí, entre amarillo y naranja en este caso, nos ocurre individuos que el nivel plasmático está aquí, es decir, el paciente se intoxica, hablando solo de metabolismo, sin hablar de absorción, distribución y eliminación, ni variabilidad en receptores, ni genes de hipersensibilidad de los que hablaba en la puerta. Esto es tomar solo un factor. Los otros los ignoramos, porque además sería difícil manejarlos. Solo intentar predecir que cuando un grupo se toma una medicación llegue en la misma concentración al nivel plasmático. Cuando hacemos un ensayo clínico, ¿qué ocurre? Que recomendamos la dosis promedio, la que ha funcionado para la mayoría, situando la concentración plasmática entre el nivel eficacia y el nivel tóxico. Error en los profesores de farmacología, y a la edad que tengo, asumo mi propia culpa. Enseñamos como si la dosis exacta existiera. La dosis exacta no existe. Existe la dosis promedio calculada para la mayoría. Y como tenemos una estrategia de salud pública, intentamos dar lo que hemos comprobado que funciona en la mayoría, que es lo que la Agencia Reguladora de Medicamentos ha aprobado. Pero es imposible excluir, estoy utilizando una doble negación, pero si quieren plantearlo de otra manera. Por definición va a haber outliers o gente excluida, gente que en el contexto del ensayo clínico nos han salido muy alto, muy bajo, son pocos, y los hemos asumido en la comercialización. Luego, como estudiantes de medicina, funcionamos con dosis promedios calculada en un nivel de ensayo clínico, el que sea, pero la existencia de individuos, estoy hablando de variabilidad farmacocinética, con niveles altos o bajos, es ineludible. Como farmacólogo clínico, pues yo qué sé, mi primer ensayo clínico fue en 1985, que por cierto lo publicamos en Lancet, por la conducta, y esto es un tema difícil ahora mismo de plantear aquí, la conducta que tenían aquellos que participan y los genes ligados a la conducta
de tal en cuenta que nos tendríamos que plantear si aquellos que participan en ensayos son realmente representantes de la población general, o a lo mejor sí, solo participan los que asumen el riesgo del ensayo y eso se liga a genes que están ligados a respuesta a fármacos, puede que los resultados de ensayos clínicos solo sean aplicables a aquel subtipo de personas que aceptan una situación de riesgo. Era tan disruptivo aquello publicado en Lancet en 1985, 80, ni me acuerdo, pero es sí, el 85-86, que nadie lo cita porque cuestionaría todos los fármacos utilizados, porque en realidad la dosis que comercializamos es para ese subgrupo de población que participa en ensayos. Pero en fin, apartando eso, toda mi vida haciendo ensayos clínicos y haciendo estudios en humanos con fármacos, variabilidad es que está presente. Es imposible, incluso la variabilidad intraindividual, yo diría que es un componente fundamental. Esto que parece inabarcable, bueno, no voy a hablar de lentos, rápidos, etcétera, son conceptos que ya son completamente al inicio, en los años 80, diríamos, llegará el día que tengamos clasificada a la población y le daremos su dosis de acuerdo a su grupo y, si podemos, al individuo cuando es una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces decíamos, sí, llegará. Y entonces ahora cuando planteo, en este momento, en el año 2023, el 17 de abril, aquello que planteábamos, y yo aquí mismo en esta sala, recuerdo en cursos de Juan, organizados por el doctor Molina, llegará el día en que esto llegará a los pacientes, ha llegado por la vía directa. Esta es la novedad y la primera noticia que quería darles. Ha llegado a nivel regulatorio. Saben que los medicamentos están tremendamente regulados, los fármacos en su uso, y está la FDA, pero está también la Agencia Europea de Medicamentos. La Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, crea un comité ad hoc al Pharmacogenomics Working Party, al Comité de Fármacos de Uso Humano, que es el Pharmacogenomics Working Party. Les explico. Son 28 países, que son 27 al salir del Reino Unido, que se reúnen, uno de cada país, viene una empresa farmacéutica o una universidad o quien sea, con datos a un ensayo, de ensayos a un comité que decide cómo se autoriza o no ese producto. Y ahí es tanta la relevancia de los biomarcadores farmacogenéticos que se crea un comité solo para evaluar los biomarcadores que deberían recomendarse en Europa para utilizar esos fármacos. Este es el Pharmacogenomics Working Party, ahí está, se acaba de refundar. Yo pertenezco, somos 8 científicos europeos, me eligieron en el 2010 y todavía soy miembro del... Esto es una acción pro bono que llaman los que piensan que siempre hay que cobrar, por esto no se cobra y es un trabajo complicado. Porque es recibir la presión de las empresas que dicen, bueno, si esto no se comercializa, usted queda sobre sus espaldas toda la gente que muera, y uno quiere más seguridad y la empresa lo que quiere es más rápidamente acceso al mercado y en ese juego pues uno hace lo que puede. Bien, pues ese comité aquí tiene, ¿qué hemos hecho? Aquí abajo tendrían los años y aquí el número de biomarcadores que hemos recomendado cuando hemos evaluado un fármaco nuevo para la Unión Europea. Miren a la velocidad que va. Prácticamente estos son datos de 2015. Aquí es el 34%, pero yo le diría que ahora mismo es más del 40%. Estamos en torno a la mitad de fármacos que se utilizan en este momento en Europa ya tienen un biomarcador en ficha técnica. Ahora mismo hablaba con Juan porque es una colaboración que vamos a hacer con GKB, igual con algunos estudiantes suyos también. Y hemos evaluado todos los fármacos de España. Como le decía inicialmente, hay 33.000 medicamentos y 3.500 principios activos. Y hemos visto si en ficha técnica hay un biomarcador, una recomendación de utilizar el fármaco a partir de un análisis genético. Y les digo, solo porque graben este dato, el 55% de los fármacos que en este momento están legalizados, están autorizados para su uso legal en España, tienen un biomarcador genético en ficha técnica. No sé exactamente cómo se llama en el argot en México, es ficha técnica también, Juan, la instrucción de la agencia reguladora para el uso de medicamentos, que está directamente relacionado con la buena práctica clínica. Si uno no sigue las recomendaciones de la agencia y tiene un problema y tiene una denuncia, no voy a dar más pistas, pero está en una situación de vulnerabilidad de práctica legal. El 55% de los fármacos tiene una recomendación de uso de un biomarcador. Luego, por tanto, no estamos en una situación de un futuro vendrá, la investigación no. Estamos en una realidad de que el clínico, el compañero que no utiliza un biomarcador a la hora de utilizar cierto producto, no está siguiendo las recomendaciones de la agencia.
Y eso puede conllevar una evaluación de mala práctica clínica con las consecuencias legales que ello implique. Cada día más los pacientes se informan, personas que tengan una reacción adversa van a leer la ficha técnica de la FDA, la EMA, la Agencia Española, y van a decir, ¿y a mí por qué con este coagulante, con esta estatina, con este antidepresivo, con este 5-fluoracilo capecitabina, por qué no me hicieron un biomarcador? Es que es caro, es que mire, más caro es el producto, muchísimo más caro es el producto. E igual presenta una demanda, e igual hay un juez que dice, pero oiga, si aquí hay una recomendación con seguridad, ¿por qué no la han aplicado? A mí no me gusta que las cosas lleguen por miedo. Yo creo que las cosas deben llegar por amor, está claro. O sea, uno debe llegar elevando, no bajando. Y no me gusta este camino, de verdad. Pero creo que tenemos que decirlo. Cuando un compañero dice, no, eso yo ya le digo, no, si yo lo que quiero es ayudarte a que cumples con lo que te está obligando la agencia, porque cada vez que firmas, eres el responsable de lo que es ese paciente. Y ustedes son estudiantes de medicina, y el día que reciban la licencia, ustedes son responsables de lo que le ocurra a los pacientes con esa firma que van a hacer. Luego, por tanto, el futuro es un futuro regulatorio. Me dirán, no, es que Envisa todavía... Bueno, perdón, Envisa es la brasileña. Cofepris no lo incluye, no sé. Cofepris ha tenido un curso ya este verano en el que he tenido el honor de participar. Es decir, la farmacogenética va a llegar a la clínica por la vía regulatoria. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Si quieren, cantamos, nos vamos ahora a un corrido, ahí ya no hay que hablar, es directamente la obligación. Fármacos que están directamente relacionados. Hay muchos, hablaba ahora mismo ahí con antigua alumna, con Inge Ficker sobre la carbamazepina, el abacavir, las tiopurinas, la warfarina, el irinotecan, el tamoxifeno en cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon. Ay, oncología ya está la mayoría. Estamos al 70-80%. No se debería tratar un cáncer en este momento, es un análisis por lo menos del DPID con el 5-fluoracilo, la capecitabina, no debería darse. Nosotros hemos tenido casos de fallecidos y de gente con efectos de reacciones graves, y en Europa es obligatorio. Y si no se hace... Voy a poner solo 3 casos. El DPID, esto es una guía de la Unión Europea, participé, por cierto, en la generación de esa guía para Europa y para tal, donde ustedes saben que el cáncer de colon y muchos de ellos en los ciclos básicos contienen 5-fluoracilo o capecitabina, bueno, lo que llama la gente la quimioterapia convencional. Pero es que se metabolizan por una serie de pasos. Tenemos identificada esta enzima, la DPID, que cuando falla habría que, depende del nivel de la constitución genética del individuo, ¿sí? No, está aquí chiquitito y no se puede leer, pero una doble mutación implica la selección, es decir, no se puede dar el ciclo. Y lo dice la guía, y si usted se lo quiere dar, allá usted, lo que le pasa al paciente, pero el paciente puede fallecer y tenemos casos. Es decir, primera utilidad de la farmacogenética, selección del principio activo. Segunda utilidad, en función del número de alelos mutados, que como saben se va a relacionar directamente con la cantidad de proteína generada, la dosificación, hay gente que hay que bajarle la mitad. Tenemos casos de pacientes que han iniciado, están malísimos, hemos hecho el análisis, le hemos bajado a la mitad de la dosis, no ha habido que quitar el fármaco. No puedes decir a una persona con cáncer, con lo que cuesta llegar y con lo caro es el tratamiento, de pronto te pones malo, te quito y vamos a ver qué hacemos. Si le damos la seguridad con este análisis, te bajo la dosis a la mitad y le desaparecen las reacciones adversas, el reforzamiento terapéutico que tiene para esa persona, para su creencia en el fármaco, es fantástico. Y va a tirar de placebo, claro que sí, que es lo que tiene que hacer. Poner su ser a favor del efecto que esperamos. Es decir, la dosificación depende. Y por último, la prevención de la toxicidad. Ahí tienen ya estudiantes 3 utilidades. A, selección del principio activo y en casos que está contraindicado. B, dosificación del paciente. C, prevención de reacciones adversas. Eso es obligatorio y no es tan caro. Es una cuestión de pereza mental, porque hacer el DPID y 2 alelos no creo que llegue a $3. PCR ahí aquí en la UNAM, por Dios, tiene que haber cientos. O sea, no me digan que es complicado. Es una barrera que tenemos que romper. Oye, que no te puedes prescribir solo por datos clínicos, va a tener que tener en cuenta otros elementos. Bueno, suicidio, reacción adversa más clara que esta, aquí es donde sí realmente cuando el paciente decide de vivir entre nosotros, pues se acaba el problema.
Cada vez que pongo esta diapositiva yo no sé qué decir. Mientras estamos distraídos discutiendo sobre idioteces, resulta que la gente más joven, ustedes, han decidido, alguien se ríe, luego es verdad, ¿no? Han decidido dejar de vivir con nosotros. Porque la edad media está a los 20 años. No son los estudiantes de medicina, no se preocupen, ¿eh? Pero explíquenme qué ocurre para que una persona se intente suicidar con 5, 6, 7, esos son datos de la OMS de suicidios declarados, ¿eh? ¿Cuántos suicidios habrá que no declara nadie? ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando en la humanidad para que la primera causa no natural de muerte en el mundo sea el suicidio? Si fueran ballenas bonitas, tendríamos varias asociaciones balleneras de pobrecitos, paremos el suicidio en lo que ve ballenas, y tendríamos un uniforme y varias ONGs, y sin embargo tenemos un problema real. Es verdad que como está el mundo, no sé si vamos a sobrevivir, ustedes lo van a tener a lo mejor más complicado, el cambio climático, en fin, las locuras de las guerras que anda por ahí, pero es que de paso hay un grupo de gente que ha dicho, no, pónganme el mundo que quiera, que es que no me interesa, que me voy. Además, no hace falta que me maten, ya me encargo yo. Luego tenemos un problema tremendo que tiene muchos factores y no nos toca ahora profundizar. Pero uno importante, dos se me han dormido ya porque esto no soportan que hablemos de ellos, no se preocupen cuando despierte, le pondremos una cosa más agradable. Como siempre uno llega a las cosas porque le llevan, no decide uno voy a estudiar esto, no sabe por qué, entre las distintas opciones y concretamente tengo la suerte de hablar hoy aquí, contar esta historia delante de la protagonista principal, que es la doctora Peñas Lledó, que subirá luego. Ella era en aquel momento, se dedicaba en ese momento de su línea de investigación en trastornos de comportamiento alimentario, que como saben se tratan con antidepresivos, y me decía, y hablábamos en aquella época, hay un grupo de niñas, de mujeres que se intentan suicidar en el contexto, gente muy joven, gente con menos de 20 años, que aún teniendo tratamiento intentaba suicidarse. Pero ¿será que son mujeres ultra rápidas? Pudieran ser, y una serie de elementos que ahora mismo no viene a cuento contarles, pero acabamos genotipando a una cohorte de mujeres diagnosticadas con trastorno del comportamiento alimentario, concretamente de Barcelona, y fíjense, aquí tenemos mujeres que se intentaban suicidar, 38, y aquí mujeres que no se intentaban suicidar, todas diagnosticadas igual de trastorno de comportamiento alimentario. Bien, de una manera epidemiológica esperábamos un 6% de gente ultrarrápida, que eran las que no se intentaban suicidar. Cuando vemos a las que se intentaban suicidar, el número de ultrarrápidas se triplicaba. Claro, esta no es la única razón, pero si en este caso la eliminación, como saben, de antidepresivos se produce principalmente por el 2D6 y el 2C19, y en este caso el 2D6 está acelerado, ese fármaco no llega a hacer efecto, y si una persona lo necesita de una manera inmediata porque está en un contexto de intento de suicidio, lo normal es que lo intente. Este dato era duro. Estábamos hablando de una situación además clínicamente muy difícil para ello. Entonces decimos, esto hay que profundizar en ello. Y lo que hicimos, por tanto, fue un estudio muy bonito. Ahí había muchísima politerapia de antidepresivos, etcétera. Y aquí en México, el Instituto Nacional de Neurología, hablamos ahora de una compañera, Juan, del Instituto Nacional de Neurología, se planteó un estudio siguiendo personas en tratamiento en monoterapia con fluoxetina o amitriptilina, porque las anteriores tenían, aparte de que era un contexto de trastorno del comportamiento alimentario, tenían distintos fármacos. ¿Y saben qué ocurrió? Que ninguno de los pacientes ultrarrápidos regresó a la consulta. No sé hacer una broma macabra y decir que como los ultrarrápidos tienen una conducta especial, igual se fueron, pero el caso es probablemente el suicidio en ellos fue más eficiente. El caso es que ningún ultrarrápido regresó. ¿Se suicidaron o no? En el contexto de una depresión no lo sabemos, pero lo que sí hicimos para objetivar es, aquí tiene, medir el nivel de fluoxetina, no en estos pacientes, esta es de otra serie, ¿no? Aquí tienen pacientes lentos, es decir, las dos copias del gen están mutadas, no hay proteína, no hay función. Aquí en la derecha es que está encima del mayor D. Ven pacientes con múltiples copias del gen, ultra rápido. Dándole la misma dosis de Prozac, miren dónde tiene el nivel este pobre lento, miren dónde tienen este nivel estos tres ultra rápidos. Está claro que este está intoxicado y que estos no tienen efecto. Entre medio, en uno o dos, va a ser el esposoma, van a ser otro montón de genes. Luego, cuando una empresa les venda dosificación en número de genes o un algoritmo que está en la literatura, no se lo crean.
Los extremos, sí. En el centro influyen otros factores. Pues está claro, ¿no? Estos son datos objetivos midiendo niveles plasmáticos en pacientes. El genotipo determina el nivel. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? A este paciente darle menos dosis y a este darle más dosis. Si nos caen bien. Si nos caen mal y queremos ayudarle a que cumplan su fines, pues entonces, en fin, no sé, le ayudamos a que cumplan su karma. Pero vaya, tendremos que establecer desde la genética de poblaciones grupos distintos. Dicho esto, les he puesto dos ejemplos. No voy a hablar de estatinas porque no se trata de la conferencia de hoy y otras cosas. Dijimos, esto hay que llevarlo a la clínica. Otra vez, tampoco es, bueno, es una historia larga que nos llevó pasando por Stanford y una serie de historias, creamos un spin-off, la doctora Peña Lledó y yo, pero dijimos, no, esto hay que llevarlo a la clínica y además hay que llevarlo para que toda la población lo pueda utilizar. Para que toda la población tenga hecho un análisis genético previo, porque no le podemos decir a un médico, úsalo, cuando no le estamos dando la herramienta. Entonces hay que genotipar la población antes, tener los datos en la historia clínica y generar una herramienta de interpretación. Esto era 2013. Entonces, el 13 del 3 de 2013, el día, recuerdo, fuimos a buscar dinero a un sitio donde nadie esperaba. Se llama Estrategia de Océanos Azules, que es cuando vas a buscar en algún sitio un caladero, un tipo, a un lugar donde nadie te espera. Nos fuimos al Ministerio de Industria de España diciendo, tienen un problema con la innovación empresarial, tenemos un tema que puede hacer que empresas le motive y ellos crezcan. Y la verdad que funcionó bien, nos concedieron 5,3 millones de euros para generar innovación empresarial. Sí, al final, un investigador hoy en día es un pequeño empresario que tiene que estar buscando dinero para él ganar menos, normalmente, tener un montón de riesgo y hacerlo exclusivamente porque espera más puntos para el cielo. Probablemente es porque tenemos que limpiar cosas en esta vida, porque si no, no se explica. Esto es un tema muy complicado, porque tendríamos que lanzarle retos al mundo empresarial. Y les hablo, estamos en la puerta del ministerio. Fue el día que el Papa Francisco se echó a cuesta al Vaticano y nosotros este proyecto, que es el proyecto Medea, que lleva, como ven, 10 años. Y decíamos, ¿qué queremos que nos hagan en el mercado? Pues queremos que nos haga una estrategia centrada en el paciente donde podamos, genotipar y tener ese dato en la historia clínica. Y segundo, una herramienta utilizando inteligencia artificial, lo que sea necesario, para que cuando un facultativo o quien sea, una enfermera o quien esté o enfermero, pueda producir, mire los genes, mire los antecedentes para ver qué ha ocurrido, mire los factores clínicos y la mezcla de fármacos y le devuelva en pantalla la mejor entre las opciones posibles. Pero si eso lo hacemos hasta en los supermercados, cada vez que ustedes, no voy a nombrar empresas, pero ustedes saben que hay cantidad de programas que nos pueden manejar algoritmos simples que nos pueden, utilizando los distintos factores, ofertar distintas opciones. Y esto hay que plantearlo para lanzarlo al mercado. ¿Qué dijimos a la Unión Europea? Convertir en ventaja competitiva la singularidad. Les explico. Esto lo único que tiene importante es que la Virgen de Guadalupe está aquí. Nada, es broma. Aquí hay otra Virgen de Guadalupe que, como saben, sale de otro sitio. También ven un montón de gente que creció aquí, acabó en México y es parte de la sangre mexicana, pero dejemos esa historia. Aquí tienen un rincón de la península ibérica donde no hay ni tren. Hay 1 millón de habitantes en la frontera contra Portugal. Aquí está la metrópoli, que, bueno, no voy a hablar de las metrópolis. Este 1 millón de habitantes tiene una única historia clínica, es el Jara, y un único sistema de salud, con muy poca movilidad geográfica. La gente se mueve muy poco, con la misma salud, es decir, todo el mundo tiene más o menos la misma cobertura sanitaria, sin grandes diferencias o económicos de salud. Dijimos, pues construyamos una cohorte de seguimiento donde evaluemos la implementación para con estos datos ofrecerlos a los sistemas públicos europeos, porque como sigamos como va, la Unión Europea, los sistemas públicos no van a poder soportar el gasto directo en medicamentos y segundo, el coste de los ingresos que generan las reacciones adversas. Ahora les contaré. Aquí hay 1 millón de habitantes. ¿Saben cuánto se compra directamente a las empresas farmacéuticas cada año? 500 millones de euros este año. Multiplíquenlo por 18 y les salen pesos mexicanos. Para 1 millón de personas, gastar 500 millones de euros al año. Ahora, ¿cuántas reacciones adversas produce la sobrecirculación de medicamentos?
Si el problema no es gastar más y comprar más, el problema es que la gente encima se lo tomen, no copien esto, entiéndenme. Las interacciones que se están produciendo de cosas que no se habían mezclado nunca son apabullantes. Han mezclado antitiroideos con estatinas y un antidepresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces planteamos, vamos a hacer un estudio basado en la inequidad. Si hay 1 millón de personas que tienen derecho, en España solo hay un sistema de salud que cubre a cualquiera que vive en el país, da igual que sea ciudadano o no, y tiene derecho a todos los medicamentos de momento y a todos los servicios sanitarios. Decimos, no va a ser un proyecto para el hospital universitario donde trabajamos, porque si no solo cubrimos una parte de la población. Para cualquier ciudadano que viva en la comunidad tiene derecho. Solo queremos que haya un profesional sanitario que nos lo pida para informarle y que él trate al paciente de acuerdo a la recomendación que le demos. Y mientras tanto, con las empresas, yo no creo que es al foro, aquí hablamos, recuerdo una vez hablamos de innovación y de spin-off y de estas cosas con Juan, sí que les puedo decir que empezaron 81 empresas y esta semana, justo mientras estamos aquí, se están firmando los contratos para una empresa que van a construir el programa con algoritmo, otra el laboratorio de farmacogenética y otras 2 una serie de herramientas basadas en Internet de las cosas, etcétera, para seguimiento de los pacientes y reacciones adversas. Esas son las herramientas. Pero ahora, aquí tienen la comunidad. Miren, cuando se ofrecen posibilidades de participar sin cobrar nada y en mitad de la pandemia, porque empezamos en el año 2021 exactamente. Don Félix Balboa, aquí presente, estuvo en la primera conferencia que hicimos en el hospital de Coria con la doctora Peña Lledó, en la que fue casual. Él se fue a vacunar, la doctora Peña Lledó estaba allí, yo estaba. Lo hicimos en el hospital más periférico de la comunidad, aquí, para ofrecerle a la aldea más chiquita, porque no podemos decir que la farmacogenética solo puede llegar al Instituto Nacional. Yo soy el director del Instituto de Biomedicina, pero no tiene sentido, tiene que llegar a cualquier médico. Y también a los de primaria, que son los que acaban generando las mezclas. Bueno, pues ofreciendo participar, aquí tiene la distribución, esto serían número de pacientes en distintas aldeas de 500 habitantes, esto es la Siberia, imagínense, tiene una consulta de farmacogenética recogiendo pacientes. ¿En qué especialidades? Estas son, fíjense, ha habido 170 investigadores de 2001 en 60 centros y siguiendo estas cohortes, pacientes de trasplante hepático, el paciente cero es buen amigo. Claro, cambiamos el hígado y al cambiar el hígado estamos introduciendo un hígado con otra genética. Luego, ¿qué dosificamos? Según la genética del paciente, según la genética del donante. Por ejemplo, los inmunosupresores. Por supuesto que salud mental, farmacología clínica, neuro, cardio, reuma, oncología, urgencia, psiquiatría, nefro, gastroenterología, enfermedades infecciosas, urología. Tenemos un paciente estos días con cáncer con cáncer de próstata y bastante mal. Y vamos a ver si se busca una explicación para poderle cambiar el tratamiento. Pues se ha empezado en 60 centros, que no es fácil, 170 investigadores y sin dinero. El dinero es para las empresas. Esto está construido a partir de, consigo una beca de allí, un amigo me ayuda por esto, el otro, fondos como tal, no ha habido ni hay. Solo la voluntad de intentar resolver este problema. A los estudiantes que estáis aquí, intervenir siempre genera daño. Yo cuando doy clases de farmacología clínica, que es lo que hago, ya lo único que hago, y de vez en cuando me escuchan los estudiantes, no, la verdad que bien, en el último año. Solo quiero que aprendan una cosa, intervenir siempre conlleva hacer lo que uno pretende, supongo, que es conseguir lo mejor del paciente, pero hacer daño también. Y no es exento, desde el momento que eres una figura terapéutica, el efecto placebo y nocebo está presente. Y aunque uno no quiera, puede hacer daño. Y tiene que ser muy consciente de dónde está, cómo está comunicando y cómo el paciente lo está recibiendo, porque además cada paciente está en una situación distinta. Entonces, aunque intentamos hacer el bien, cuando evaluamos a los pacientes, le hemos evaluado a cada uno de ellos, no les voy a contar, ¿saben cuántos de ellos habían tenido una reacción adversa grave? El 28%. Severas, es decir, han requerido ir al hospital, a un centro de salud, el 16%, de las cuales el 21% han necesitado hospitalización. ¿Ustedes saben lo que es un gasto de un día de hospital? Lo conocen, carísimo. Que me digan que la medicina personalizada es cara, que me decían ahora. ¿Cuánto vale un día de hospital? Con un día de hospital se cubren todos los análisis. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se ha hecho en estos casos?
Solamente ha habido una posibilidad, quitarle el tratamiento, cuando igual se podía haber bajado sobre todo la dosis, sobre todo en una situación donde no hubiese habido otro fármaco. Luego tenemos un escenario que con la farmacología estamos exterminando parte de nuestros congéneres. No sé si es lo que queremos hacer, pero que el 30%, la tercera parte de la gente sobre la que intervenimos, acabe de vuelta con un problema que tratamos de otra manera, creando otro problema, creo que es una cosa que requiere al menos una reflexión. A no ser que ustedes quieran ser exterminadores farmacológicos, que es otra buena manera, para eso estamos en la Facultad de Medicina, ¿no? Pero si uno no quiere por lo menos que le den mucho la lata, yo evitaría que la gente vuelva diciendo hay que ver lo que me dio usted, ¿no? Como les decía, reacciones adversas previas del 28, reacciones adversas y ¿a cuántas personas le hemos dado un informe farmacogenético diciendo cambie el tratamiento, ponga esta dosis al 40%? Claro, no todo es ni urgente y lo más importante. El 20% de esa gente era importante y el 10% era indiscutible, porque no quitar aquel tratamiento significaba que esa persona aumentara su riesgo de muerte. Entonces, o de una reacción adversa grave. Luego, por tanto, la utilidad de la farmacología, esto está hecho. No quiero decir Chusla Gutiérrez, porque les puede sonar a exótico y no vamos a hablar aquí del zapatistas, nivel de Oaxaca, pero estamos hablando en la región o en la comunidad autónoma o la nación con la renta per cápita más baja de Europa. La mitad del País Vasco, probablemente la mitad de Cataluña. No es un problema de barreras económicas, es un problema de mentalidad, dependiendo cuándo estamos. Gente que es brillante en muchos lugares, cuando llega a sus sitios le parece que, ¿cómo lo voy a intentar? Es posible, esto se está aplicando y en este momento hay 4.000 pacientes ya con su historia clínica. Pero no hemos hecho esto para tener la comunidad autónoma o en España más segura del mundo y que allí seamos la Virgen de Guadalupe y nosotros los que mejor tomamos medicamentos del planeta. No se trata de eso. El estudio estaba hecho como un planteamiento local. Es decir, saquemos las mejores experiencias en un sitio pequeño para que puedan ser expandidas a sistemas más complejos. Porque desde la base está el planteamiento para trasladar a otros sistemas de salud y sobre todo porque generar conocimiento en un lugar no puede hacer que eso les separe de otros sitios. Generar o aumentar la inequidad. Luego, en pos del altruismo, hay que generar proyectos de utilidad social que sean solidarios. Esta iniciativa es valorada con la mejor iniciativa en la Unión Europea. Por eso, el proyecto ahora hay una serie de estrategias que no tengo tiempo para comentar, pero en resumen le puedo decir que ha caído sobre nuestras espaldas extender esto a Castilla y León, aquí está Salamanca, el Hospital Universitario de Salamanca, Santiago de Compostela, Cataluña, concretamente Barcelona, Valencia, el Hospital La Fe, Andalucía y Madrid. Claro, nos quedan más, no podemos. Vamos a generar, o estamos generando un modelo en el que se va a entender a todo el país. Y lo más importante y bonito que les puedo decir, ha llegado a tal sensibilidad el Gobierno que se llama cartera común básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Es decir, todo ciudadano tiene derecho a un mínimo de servicios. Por ejemplo, si hay una sospecha de cáncer de mama, tiene derecho a que le hagan una mamografía, etcétera, etcétera. Se acaba de abrir la cartera básica de servicios del Sistema de Salud de España. Estoy coordinando el grupo de trabajo, concretamente mañana cuando llegue de España, el miércoles, tenemos la reunión definitiva. No les hablo de algo casi definitiva. Y todo ciudadano, residente o persona que sea atendida porque es transeúnte del sistema de salud va a tener derecho a solicitarle un panel de un análisis farmacogenético gratuito y que permanezca en su historia clínica para que sea consultable. Allí es consultable desde el propio móvil. Luego, miren, aquí tienen resultados rápidos 2 de 6 en el Cuerno de África, 30%. En Europa, 10%. ¿Cuántos llegan acá hacia el norte? 1%. ¿Y cuántos han llegado a estas emigraciones? El 0%. ¿Qué se conocía en América Latina hasta los años 2000? Nada. Y es una historia muy larga. La UCLA decide estudiar si habría tratamientos específicos para la población mexicano-americana, porque la población negra había presionado lo suficiente como para que se recomendaran fármacos para negros y para población, perdón, he sido incorrecto políticamente, para población afroamericana.
Entonces, bueno, yo en realidad no me había interesado nada, ni la UCLA, es una cuestión, siempre las decisiones se hacen por afecto, por amor, es tan complicado encontrar a alguien con quien te lleves bien encima, te haga más de lo que tú eres, que en un momento determinado dije, pues me voy siguiendo a alguien a California y dije, ¿aquí qué puedo hacer? Y me dijeron, aquí un departamento de farmacogenómica. Y digo, anda, pues de esto sé. ¿Y en qué trabajáis? En mexicano-americano. Digo, ¿qué es un mexicano-americano? Pues un inmigrante ilegal en muchos casos que está en México, y encima me mandaron a East Los Ángeles a recolectar gente. Y acabé, sin que yo lo hubiese decidido, estudiando la genética de las poblaciones americanas, y lo hago corto. Estudiando y demostrando por primera vez la variabilidad, resulta que en el 2005 exactamente se crea la primera reunión de farmacogenética en América Latina en Guadalajara. Nos invitan, el profesor Chema Cantú, del que ahora hablaré, aquí le tienen. Chema monta la primera reunión en Guadalajara, invita a un profesor americano y se encuentra conmigo, imagínense la decepción, pero durante esa conversación me dijo, ¿pero qué haces estudiando mexicano-americanos en Los Ángeles? Los mexicanos están acá. Y me expuso a los rituales de los destilados del agave que en Guadalajara manejan bien, con buena conversación. Aquello empezó a las 7 de la tarde, estamos la doctora Eva y yo, y empezamos, no, hay que estudiar los mexicanos de México, que ya... Dijo, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con los hermanos mayas, que en fin, sus broncas tenían con los aztecas, pero hay que meterlo bien, ¿no? Y los centroamericanos y los sudamericanos, está allí 7 de la mañana, y dijimos, no, estudiamos todo el continente. ¿Y cómo? No sé. Total, que salimos de aquello y cada vez que había una reunión en algún lugar de América, Chema me llevaba, oye, acá hay un congreso, recuerdo uno que cuento siempre porque me viene a la mente, en Ecuador, vete para allá y cuéntales lo de la variabilidad, que la genética tiene que llegar ahí y que todas las poblaciones latinoamericanas tenemos otro origen y que por tanto la dosificación calculada en otro lugar no la podemos trasladar. ¿Es eso lo que tú dices, no? Sí, cuéntalo. Decíamos, no queremos una colección de muestras, queremos un recurso humano en formación, un estudiante de doctorado o alguien que estudie su población y que regrese para generar una red de conocimiento. Y esas cosas se hacen sin que uno no estorbe, porque son de tal dimensión que no se deciden. Esto se fue construyendo solito. Aquí voy, en un momento determinado hay una reunión en Durango, me dicen que venga, vamos a la primera foto en el Museo Nacional de Antropología, allí hay un estudiante de doctorado, que aquí es la profesora Marta Sosa hoy, con estudiantes que andaba por allí y comienza, y así sucesivamente. Se fue montando un conjunto de 41 grupos de investigación, como ven, asociados a una red de conocimiento que ¿cómo se crea? Pues se crea porque en mitad de todo esto Chema Cantú va y se muere. Y ustedes saben que una promesa dada en un ritual de agave a un mexicano es complicado de no cumplir. Porque estoy seguro que cada 1 o 2 de noviembre te lo va a recordar de alguna manera. Así esto yo lo acabo, Ya con Chema muerto no me queda otro remedio que acabar la historia. Y sin querer hemos ido siguiendo hasta que el año pasado terminamos un estudio de 6.060 personas clasificadas por ancestría, nativos americanos, caucásicos, afroamericanos y de todas las etnias. Sí, estoy sobre la hora, pero empezamos 10 minutos más tarde. Y aquí les voy a poner un ejemplo muy sencillo, la población cubana. Miren, esto es la población concretamente extremeña o ibérica del oeste, que fue gran parte de los inmigrantes en las primeras oleadas. Ultrarrápidos, 5%. Cubanos caucásicos, posidénticos a los ibéricos, 5%. ¿Qué pasa cuando los cubanos ya tienen un abuelo no blanco? Los ultrarrápidos recuerdan que según se iba hacia oriente disminuían, pues disminuyen 2. Y ahora cuando miramos a amerindios o población mestiza de Nicaragua no hay ultrarrápidos porque hay un componente ancestral. Luego está claro que a nivel poblacional queda perfectamente demostrado que las dosificaciones promedios a utilizar en términos de población tienen que ser distintas. Esa idea, el primer dato que obtuvimos en la población mexicano-americana de Los Ángeles es esta, que encontramos una baja frecuencia del alelo 2 del 2C9 en este caso, que metaboliza fármacos importantísimos, anticoagulantes, antiinflamatorios no esteroideos, o sea, son fármacos de respeto. Pues encontramos al revés, que tienen el problema son las poblaciones caucásicas, no las amerindias. Es que uno va a buscar mutaciones en los amerindios, pues es al revés, que las mutaciones las tengan los caucásicos. Este dato salió y ahí es cuando entra la doctora Sosa, aquí presente en la primera fila, y decimos, bueno, vamos a estudiarla en la población mexicana de México,
y en una población más ancestral, con origen más ancestral, es concretamente ella liderando este equipo, y efectivamente lo que hacemos fue confirmar que el alelo 2, esta del 2C9 se da con menor frecuencia en poblaciones según más origen ancestral, en este caso los tepehuanos del norte, como conocen, y se confirma en las poblaciones mexicanas. Ya teníamos la pieza, por tanto, hay que seguir estudiando. Este trabajo es el inicial sobre el que se construye toda la red en la que decimos, le llamamos tepehuanos porque están allí, ustedes saben, el lío aquel. Ellos, los héroes son aquí la doctora Marta Sosa y el doctor Carlos Galaviz, que no solo han ido a las barrancas del Cobre, donde van ustedes a hacerse las fotos, sino que han ido a los lugares menos sospechados, y no les voy a hablar de hace 10, 15 años, que ustedes saben cómo estaba aquello, o cómo sigue. Ellos son los que han hecho todo el trabajo de campo, hasta que dijimos, les clasificamos a nivel de ancestría cultural, por el lugar de recolección y de estudio, pero aquí empezó otra variante de la red que fue ancestría genómica. Miren, está marcado en verde si los puntos del genoma son de origen amerindio, rojo si es caucásico y azul si es africano. Aquí tienen un control y miren los ecuatorianos, los nicaragüenses, y esta sería la población ibérica, cómo son mitad y mitad, con algún ancestro africano. Aquí hay algunas poblaciones, sobre todo del Caribe, etcétera. Por cierto, se me ha olvidado contaros que ha empezado la última población, que es la población de la República Dominicana, y vamos a hacer en Bolivia. Miren, ¿veis la distribución preciosa de las poblaciones? Población negra, caucásica predominante, todo esto son poblaciones de origen amerindio predominante. Aquí hay mezcla del 50% y aquí la caucásica. Esto es fácil de entender. Ponemos un triángulo y vamos a ver los lentos, del 2D6 en este caso, y vamos a ver dónde están entre los de ancestría europea, africana o nativo. Miren, entre ancestría africana no hay ninguno, entre ancestría nativoamericana solo hay 2, y miren que la mayoría está en el nivel de ancestría europea. Que cambiemos el chip, que siempre decimos vamos a mirar lo raro que aparece en la mutación entre poblaciones indígenas, cuando es lo contrario. Las mutaciones donde se da es en esas poblaciones donde calculamos la dosis que le damos a los otros. Esto es una tontería lo que estoy diciendo si uno se para a pensarlo. Entonces, a ver, he intentado resumir aquí, básicamente, bueno, no me voy a liar aquí, porque esto es lo que no hay que hacer. Aquí, ¿qué hicimos? Bueno, realmente si le damos un fármaco, ¿van a tener los mismos niveles? Nos planteamos un segundo problema. ¿Y qué pasa ahora? Ya sabemos que las dosis que se dan no es la suya. Pero segundo, estos programas de medicina personalizada que se están desarrollando en Europa y que están basados en la Activity Score que todos utilizan ustedes, que es lo que hicimos aquí fue montar un método y dar 5 fármacos a microdosis. Y ellos, y otros, bueno, hay 41 grupos por toda América, los administramos a poblaciones. Y hubo un ser del que hablamos poco aquí, que es otro compañero, el doctor de Andrés, que pasó 2 años de su vida reduciendo el nivel de concentración y detección del fármaco para detectar fármaco y metabolito. Es decir, si aplicamos las recomendaciones de medicina personalizada en estas poblaciones, ¿sirven o no? Lo he puesto para tontos, y aquí es un poco difícil de entender. Miren, he puesto verde si el razonamiento que se utiliza en los programas de medicina personalizada que están llegando a México, a otro sitio, funcionará o no. Funciona en verde, en rojo no funciona. Estos serían lentos, estos intermedios, estos rápidos y estos ultra rápidos. Miren, solo predice lentos. Esto es la población nicaragüense. Aquí en el otro citocromo solo predice lentos, aquí otros 2. Población mexicana, que es la que les interesa. Si ustedes compran, como hay alguno de empresas, seguro que aquí está complicado meterse con alguien, o tenga uno transporte seguro, seré prudente. Si ustedes compran un test al uso o utilizan, voy a decirlo de otra manera, una metodología de las estándares generadas en otros lugares, se van a encontrar que para el 2C9 solamente le predice lentos, los 2D19 ninguno, el 2D6 solo lento, pero que es bastante. Luego, si hacemos llamamos low code test, porque agringar la palabra tiene como más mérito científico, ¿verdad? Llamamos low cost. Si hablamos una estrategia de bajo coste, parece que suena a supermercado de baja calidad, ¿no? Pero si aplicamos aquello que sirve, que es solo predecir que el fármaco no le va a funcionar, que son 3 alelos y medio, estamos seguros además que están validados
concretamente después de fenotipar, y podemos hacer un beneficio enorme. Sin embargo, eso no le interesa a nadie, ocuparse solo de una parte importante. Quieren hacerlo todo. Y entonces te venden un test que te va a predecir en función del número de alelos qué es lo que tienes que dar, cuando eso es imposible e inabarcable todavía. Pero queremos tener un laboratorio que sea tan importante, una empresa que venda tanto, que vendemos cosas que en realidad no van a funcionar. Y estamos dejando de utilizar aquello barato que es importantísimo, porque si una persona no puede eliminar un fármaco, es seguro que no está indicado dárselo, sobre todo si te cae bien, ¿no? Es una persona a la que tienes afecto. O quieres hacer tu trabajo bien. Luego, por tanto, es obligatorio desde el punto de vista ético hacer los 3 o 4 alelos del 2D9 y el 2D6 e implementarlo para solamente abarcar pues, aproximadamente el 20% de los fármacos que utilizamos en la clínica. Con todo esto, no voy a hablar aquí, pero mírenlo aquí en esta diapositiva, esto lo hice ayer. Fíjense que el 2D19 sí están separados los lentos, el 2D6 también, el 19 también. Ahora, el resto es una sobreventa que no va a funcionar. ¿Pero para qué? Si podemos aplicar lo que funciona. Y que es, todo el mundo lo entiende. Si tú tienes una doble mutación, esa bien no te funciona, ¿para qué te voy a dar algo que no puedes eliminar? Y de eso estoy seguro 100%. Del resto, no, porque van a influir otros factores. Eso es lo que la red propone que habría que hacer ya. ¿Cuánto vale hacer los 2 o 3 alelos, el 9, el 19 y el 2D6? El coste humano y el coste becario del CONACYT no sé a cuánto está. El coste de kilo de becario, no de hora de becario, tampoco es tanto, porque los reactivos son 4 cosas y media. Si nos quedamos con la suficiente humildad como para trasladar aquello que sabemos que realmente es trasladable. Con estos datos en marcha decimos, ¿qué vamos a hacer? Y con esto termino. ¿Nos quedamos con los datos, publicamos y somos famosos? No. Vamos a reflexionar en cómo había que llevar esto a la práctica. Y entonces generamos, concretamente el 2019, el 6 y 7 de octubre, en Campus FI, de quien les hablo ahora, concretamente en Acebo, en Extremadura, una reunión, por eso está aquí el presidente de la Fundación FI, que ahora les hablará, para reflexionar qué hacemos con estos datos. ¿Qué le decimos a las sociedades y a las agencias regulatorias? ¿Por qué? Porque la CIOMS, ¿conocen la CIOMS? El Comité Internacional de Organizaciones Médicas, que es la que hace la declaración de Helsinki, etcétera, etcétera, tenía un comité para decir cómo investigamos en población en bajo nivel de desarrollo. Nos reuníamos en Suiza y un día les planteé en Suiza, ¿pero qué hacemos aquí discutiendo en un hotel horrible, por cierto, una comida infecta? ¿Qué hacemos aquí discutiendo cómo investigar en poblaciones de bajo nivel de desarrollo si estamos en Suiza? Vayámonos a un lugar donde haya gente con experiencia y reunámonos con ellos. Y entonces, ¿qué hicimos? Generar una reunión de ese comité de la OMS, la CIOMS, que estudiaba cómo hacer normativas junto a poblaciones venidas, sobre todo los investigadores de América Latina. Por eso ahí estuvo la doctora Marta Sosa, que está aquí, el doctor Carlos Galavid, el doctor Juan Molina en remoto por internet, y tuvimos una reflexión. Todo esto lo pueden encontrar aquí, en esta página web, symposiumvives.com. Aquí tuvimos una reunión primero aquí en Campus FI. Aquí tienen todavía vivos, incrustados en estos cuerpos, los líderes de aquella reunión, la doctora Eva Peñas Lledó, que es quien lideró sobre todo el EGT, don Félix Balboa Lefaun, que está aquí, presidente de la fundación que nos acogió y financió, y está serio Carlos, que parece que está enfadado. El doctor Carlos Gavi y la doctora están aquí en la primera fila, el doctor Juan Molina estaba en la pantalla, y aquí tienen el conjunto de personas que se reunieron. Elaboramos esta declaración. Primero, le decimos a la CIOMS para su normativa, y está en la normativa ya la CIOMS, para investigar un medicamento en poblaciones de origen diferencial, hay que tener en cuenta la ancestría poblacional. No podemos seguir trasladando ensayos clínicos. 1. 2, y estos son sobre todo la autora, la doctora Peñas Lledó, el entorno sociocultural en el que el ensayo se desarrolla es fundamental. Si no tenemos en cuenta sus costumbres, su alimentación, el uso de la medicina tradicional, que al final va a coincidir con los medicamentos, nos guste o no nos guste, estamos fuera de la realidad. Y tercer pilar, la educación en valores y en principios del equipo investigador es fundamental cuando se hace una investigación, sobre todo sobre poblaciones, si queréis, entre comillas, vulnerables o de otro origen. Esos son los 3 pilares. ¿Y ahí qué hicimos?
plantárselo. La reunión de la CIOMS, que aquí los tienen, gente de todo el mundo, pues estaba la presidenta del Comité de Bioética de la India, que está en Bangalore, que está aquí, gente de Ghana, responsables de Kenia, de todo el mundo, lo incluyeron en su declaración, y ustedes saben cómo. Pues lo que hicimos fue, en el Parlamento de Extremadura, el Parlamento de Extremadura, por primera vez dijimos, se lo vamos a contar, además en las lenguas autóctonas, la primera vez, no sé si en México, pero desde luego en Europa, que en una sede parlamentaria oficial se utilizan las lenguas autóctonas, fue aquí, en náhuatl, gracias al doctor Galaviz, en quichua, gracias al doctor Terán, en maya, gracias al doctor Julio Lara, y en misquito, gracias al doctor Ramírez de Nicaragua, se planteó, y claro, se puede imaginar que después se la traducimos al español, al portugués y al inglés, porque claro, la mayoría del Comité de la CIOMS no entendía, pero fue simbólico. No queremos estar hablando de la gente sin utilizar su propia lengua. Y la primera vez que se hizo, se planteó la declaración que le llamamos de Mérida, porque estábamos en Mérida, España, Tijo, ya mi maya va mejorando, porque antes era solamente de restaurante yucateco, ¿no? Ya la hermana República Yucateca la tengo incorporada, voy mejorando el acento. Tijo, y dijimos, y ahora lo vamos a ir a aplicar, lo vamos a contar también en la otra Mérida, donde está la población maya, que saben que el Yucatán es la mitad. De la carretera de Puerto del Carmen para atrás, todo maya, la carretera para adelante, pues turistas quemándose, como bien saben, ¿no? Lo íbamos a plantear, pero ahí vino la pandemia. Tuvimos que partir y entonces lo que hicimos, aquí tienen la reunión en el Parlamento, esto es el Parlamento de Extremadura. Ah, por cierto, la conectamos con la India, este es el doctor Sujit Nair, venido de Amritapuri, de Kerala, y estuvo, aquí está el doctor Ignacio Verde de Portugal, investigadores de África conectados desde Suecia, y lo incorporaron y está en la declaración, en las recomendaciones de la CIOMS. Y el paso siguiente era decir, lo vamos a contar en América. Nos cayó la pandemia, un poco desastre, hasta que este año por fin decimos, bueno, nos quitamos el tapabocas, el cubrebocas y vamos. Y la semana pasada, hace 2 semanas, concretamente en la calle Guatemala, ahí detrás del DF, en Ciudad de México, presentamos un simposio en el que invitamos ¿a quién? A las autoridades mexicanas, el presidente de Amexcid, el embajador de España, el presidente de la Sociedad Mexicana de Genética Humana, del Consejo Genético, de la Red Latinoamericana de Genética Humana, el director del Departamento de Farmacología, el doctor Omar Carrasco, el doctor Juan Molina, en fin, toda la gente que queríamos que debería conocerlo en México, y se les contó. Y el segundo acto fue el 28, el 30 que hicimos. Pues por fin, imagínense que hubiésemos fallecido, estaríamos con el doctor Cantú buscando a alguien para empujarlo un poquito para acabar. Nos ha dado tiempo a acabarlo nosotros. En Mérida, Tijo, en Yucatán, se presentó la declaración de Mérida y fue precioso, allí estaba también la doctora Marta, el doctor Carlos. Estuvimos con el PROIMAYA, el Instituto de Cultura Maya, y les planteamos la declaración de Mérida proclama la necesidad de considerar investigaciones clínicas, el componente poblacional, el entorno sociocultural y la educación del equipo investigador. Esos son los 3 pilares. Está claro ahí, esto está hecho por el doctor Lara, por Julio Lara, de la UADY, conoce la Universidad Autónoma de Yucatán. Se presentó y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya está, ya lo hemos contado. Necesitamos que se siga trabajando, que se siga investigando, que se sigan haciendo cosas. Y en colaboración con el doctor Juan Molina dijimos, vamos a crear un premio para incentivar. Pues los humanos somos así, parece que si no nos dan algo, parece que nos cuesta hacerlo por puro altruismo, para incentivar las investigaciones en esta área en los principios de la Declaración de Mérida. De nuevo, tuvimos que tirar de la de la Fundación FI, que es la primera que ha dicho, yo apoyo conseguir dinero para financiar un premio, es complicado, sobre todo en el ambiente público, pero lo que hicimos fue, con todas estas sociedades que les he dicho, más la Red Iberoamericana de Farmacogenética, queda formalmente porque lo apruebe la Sociedad Española de Genética Humana, pero es seguro. Aquí no está el logo, porque se me olvidó anoche, pero debería estar la Red Latinoamericana de Genética Humana también. Y la Agencia Extremeña de Cooperación, que me han dicho que están dispuestos a financiar, y la Fundación FI, aquí presente, que ahora hablará, decidimos, primero, dar premios sobre estas 3 cuestiones. Primero,
Estudios de farmacogenética poblacional sobre poblaciones del mundo, principalmente Latinoamérica. ¿Y qué nombre va a llevar? Vamos a honrar la memoria de quien realmente es el autor, iba a decir vibracional del área, porque yo no tenía la cabeza aquí. Esto ha sido Chema, que está ahí y muerto estará donde esté. Bueno, muerto su cuerpo, no sabemos dónde habrá reencarnado, pero merece un crédito el doctor Cantú. Yo lo conocí bien, pues yo también lo hago. Aquí está. Os puedo asegurar que yo he conocido por gente que me haya impactado, que puede llamar maestros. Ahora tengo la suerte de tener maestros de otro nivel, pero les puedo decir que encontrar gente que sigue la ciencia, pero lo acompaña del conocimiento del ser humano, la cultura, se interesa. Chema estudió no solamente, tiene un síndrome, sabéis que es uno de los padres de la genética humana, se podía haber quedado en París cuando estudió en los 60 o 70, se podía haber quedado allí y volvió. En Guadalajara generó el programa de posgrado y siempre estuvo liando a todo el mundo para hacer cosas de todos los tipos en Latinoamérica hasta que falleció. Pero era un hombre, sabemos que estuvo con los huicholes, que se interesó, él llamaba el paupericidio, que era matar a la gente de pobreza y de ignorancia. Entonces, como científicos, lo mínimo que tenemos que hacer, el conocimiento que generemos, ponerlos a disposición. Y para ahorrar en su memoria, de hecho, presentó el doctor Elías, de uno de sus discípulos ahora mismo en Guadalajara, fue quien hizo su Loa Elot ayer, la semana pasada, el día 28, ahí en Ciudad de México, bueno, estamos en Ciudad de México, en la calle Guatemala, detrás, hizo el panegírico. Se crea el premio Chema Cantú, no México. Chema nos pertenece a todos los que compartimos con él sus valores, se merece que su nombre, para que sus valores científicos se perduren y se reconozcan, se crea y está aprobado por todas esas sociedades científicas la creación del premio Chema Cantú. El segundo, a estudios sobre el entorno sociocultural de poblaciones en investigación clínica, y el tercero, educación en formación y valores en investigadores en ciencia de la salud. Y quedamos con el doctor Juan Molina, a quien hay que agradecer, y con el doctor Omar Carrasco, que fue la primera vez donde lo anunciáramos públicamente, porque aquello fue el compromiso de creación, fuera aquí en la UNAM. Esta es la madre de todas las universidades de América, o si quieren, de todo el mundo latino. Estamos unidos por el corazón de muchas maneras, la emoción la manejamos por encima de la cognición muchas veces, y queríamos que esta casa y la UNAM fuera el primer lugar donde se anunciara la creación oficial del premio. Cualquiera de ustedes que haga un trabajo que sea clasificable en alguno de estos puntos necesita el aval de un miembro de la Sociedad Genética Humana, del Consejo Mexicano de Genética, de la Red Iberoamericana de Farmacogenética, de la Red Latinoamericana de Farmacogenética, de cualquiera de las sociedades que participan o participan. Va a ser el aval. Y después el jurado será esas personas que vieron al principio en la declaración de Mérida del Comité de la CIOMS, porque además van a tener un premio avalado por bastantes sociedades científicas internacionales, y estamos aquí agradeciendo que el don Félix Balboa Lezaun venga físicamente desde España para decir, también tenemos fundaciones, en este caso no de carácter público, pero sí fundaciones de vocación pública, con su presencia demostrar el compromiso en financiar estos premios. Estamos buscando recursos, vamos a conseguir todo lo que podamos, las cuantías, que no creemos que sea lo más importante, pero bueno, ahí estarán, se anunciarán en el momento que tengamos. Por tanto, yo quería decir esto, la farmacogenética está en un momento en el que todo el mundo busca soluciones rápidas, y hay veces que las respuestas llevan cierto tiempo y son complejas, pero son las adecuadas. Entonces, sobre todo los estudiantes, tenéis la posibilidad de, si trabajáis esos trabajos que tenéis ahí para el próximo congreso, estar avalado por alguien que le dé un respaldo, un profesor, un maestro que responda, que reparte. Tenéis la posibilidad de, aparte de una dotación económica, tener un premio avalado por todas estas sociedades científicas internacionales y nacionales que van a reconocer vuestro trabajo. La normativa en concreta sobre el jurado, los premios, la forma de presentar, lo presentamos el día 28 en DF, pero estaba tan cerca que muchísimas gracias, Omar y Juan, por permitirnos cumplir este sueño, que sea precisamente la UNAM
la UNAM con todo lo que es y significa la UNAM. Yo creo que es lo mejor de las universidades que yo conozco, sea la primera vez que en público nos comprometamos, y yo me comprometo personalmente, a que estos premios sean la normativa en concreto. Tenemos que discutir con todas las sociedades, ponernos de acuerdo, eso va a costar un tiempo, pero ahí están los logos, están comprometidas, sean presentadas próximamente. Yo espero que entre esos pósteres, Omar, el próximo año tengamos distintos trabajos y algunos de esos muchachos podemos decir, además ha ganado usted tal premio que tiene, ha ganado tal premio y tiene este reconocimiento. Entonces, para anunciar formalmente los premios y cerrar este acto, invito a don Félix Balboa Lezaun, presidente de la Fundación FIDE España, y la profesora Eva Peñas Lledó, profesora inspiradora. Por favor, cuando usted pueda, Félix, y con esto cerramos el acto. Bueno, podemos dejar esta y se puede reponer. Hola, buenas tardes, ya se hace tarde, llevan ya días escuchando a mucha gente. Muchísimas gracias al doctor, obviamente al doctor Molina, al doctor Carrasco por habernos invitado, a quienes han organizado este congreso y obviamente a la UNAM por permitir que pueda intervenir brevemente. Yo no vengo a hablar de farmacología, pero nuestra presencia aquí, como ha dicho el doctor Llerena, pone de relevancia la preocupación del sector, no solamente privado, sino de la ciudadanía, por el hecho de que cosas que son de sentido común, a nadie se le ocurriría hoy en día, si tiene que hacer una transfusión sanguínea a alguien, coger al primer animal que pase o coger a cualquier persona y hacerle esa transfusión. Porque lo primero que todo el mundo, incluso cualquier paciente, pensaría, yo soy del grupo 0 positivo y necesito, pero si eres del AB positivo, pues necesitas que sea el mismo grupo. Entonces es una obviedad que llegados al punto en el que sabemos la importancia que tiene el factor genético y su aplicación en un contexto clínico para además, en última instancia, favorecer y apoyar a los facultativos a la hora de tomar una decisión en relación a lo que van a medicar a sus pacientes, pues obviamente, bueno, nosotros nos conocemos hace tiempo, la sensibilidad de nuestra fundación estaría tal vez más enmarcada en el recuperar los valores de nuestra sociedad en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, contarles un poco nuestra experiencia también en el ámbito de la cooperación internacional, en la que sí que hemos tenido importantes intervenciones, sobre todo en India y en África. Por ejemplo, recuerdo en el sentido que decíamos de no llegar como un elefante y entrar como un elefante en la cacharrería. Lo primero, entender el contexto y yo diría más allá, incluso comprender el consenso en el que tú estás entrando, ¿no? Cómo vive esa gente, cómo percibe la realidad y qué personas en ese contexto tienen la capacidad y el criterio para establecer una vía de comunicación abierta que permita que tu intervención sea efectiva, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, haber llegado a India, trabajábamos con Dalits en el centro de India, en comunidades que vivían en situación de extrema vulnerabilidad, tanto económica, obviamente intelectual e incluso en la miseria más absoluta. Y nosotros llegábamos desde Europa con unas ideas muy claras de lo que aquella gente necesitaba. Entonces se plantearon muchas cosas. Les cuento solamente dos ejemplos de lo que supone estar bien educado a la hora de saber a qué cohorte poblacional te diriges y cómo entras en ella, y la sensibilidad que tiene que tener el equipo, que en este caso no era un equipo de médicos, pero también había médicos y había enfermeras, ¿no? Entonces, una de las iniciativas era crear casas. Trabajábamos con los Dalits. No me gusta la palabra intocable, es una palabra que aborrezco, pero bueno, la idea era aportarles equilibrio, todo lo que pudiera nuestra fundación o la fundación con la que yo trabajaba en aquel momento, para devolverles la dignidad de la forma más inmediata posible. Entonces se nos pueden ocurrir muchas cosas, educación, salud pública, etcétera, etcétera, pero como no tenían ni dónde caerse muertos, literalmente, porque vivían en algo que yo no llamaría ni chozas, era algo terrible verlos
verlos allí sometidos a temperaturas de 50 grados. Bueno, pues lo primero que se les ocurrió es vamos a hacer unas colonias de casas. Cada grupo que venía a complementar nuestro equipo de intervención traía sus propias ideas, su financiación, y la financiación siempre va ligada a la foto, ¿no? Lo que nos pasa en los políticos. Cuando hay financiación, la foto tiene que ir asociada a eso. Quiero decir que es muy fácil que ese dinero vaya destinado a un programa que luego va a poder remunerar, digamos, políticamente a quienes están de alguna forma financiando eso. Muchos de los estudiantes que están aquí, entiendo yo, y de aquellos que son sus profesores, trabajan en el ámbito público, por lo cual ya sabemos que tiene que haber mucha vocación en el proceso, porque es muy difícil, como podemos entender, incluso para un premio de estas características, conseguir financiación pública y justificarla, porque ese es el tema, ¿no? De ahí que surja por nuestra parte esa idea de como fundación apoyar desde el primer momento de que esta iniciativa se puso en marcha. Pero como les digo, entonces llegamos allí, las colonias de casas, se construyen 2.300 casas y al año siguiente venimos a hacer una auditoría de cómo había funcionado el proyecto, de haberles trasladado de esa situación, digámoslo, de indignidad a un contexto de mayor seguridad. ¿Con qué nos encontramos? Con que como no habíamos compartido realmente con ellos cuáles eran sus verdaderas necesidades, ninguno de ellos había ocupado las casas que les habíamos entregado. Lo que sucedió es que volvieron a su contexto desde nuestra perspectiva de indignidad y habían arrendado, alquilado las viviendas que les habíamos entregado. Con lo cual lo que habían hecho es algo muy inteligente en realidad. Habían conseguido autofinanciarse a través de la vivienda en la que nosotros presuponíamos que ellos se tendrían que instalar. Nos dimos cuenta del error, no habíamos hablado con ellos, pero cuando decidimos hablar con ellos no nos poníamos de acuerdo en quiénes eran los interlocutores válidos. Esto yo lo digo porque los grupos científicos que en el futuro tengan que ir a cohortes poblacionales donde la comunicación no está establecida y siempre pretendemos llegar estableciéndoles nosotros a ellos e imponiéndoles lo que necesitan, les digo que lo que nos sorprendió cuando nos reunimos con los ancianos de todas las tribus, lo primero que pidieron fue un camino en condiciones para poder trasladar a sus muertos y enterrarlos en paz, o cremarlos en paz según cuál fuera la comunidad, ¿no? Porque también había cremación. Entonces no podíamos entender, porque nos parecía que había tantas cosas importantes antes que esa. Bueno, era nuestro enfoque, un enfoque equivocado. Claro, como eran Dalits, no podían pasar por el centro de los pueblos porque les estaba vetado, con lo cual tenían que ir por los arrozales, arriesgándose a ser picados por todo tipo de cobras, etcétera. La cobra negra, que está por todas partes en los arrozales, se les caían los muertos al agua y cuando llegaban al lugar de enterramiento aquello era casi una catástrofe. Entonces, no es que esa fuera la primera cosa que necesitaban como comunidad, sino que el hecho de que nosotros escucháramos lo que necesitaban y lo hiciéramos posible con un gasto económico muy, muy reducido, porque era simplemente adquirir unas pequeñas tierras y generar ese camino de seguridad, había establecido una comunicación emocional, que no solamente mental, con esa comunidad. A partir de ese momento, la apertura total, la receptividad también, y podíamos trabajar de otra manera con todos ellos, ¿me entienden? El asunto es que no es solamente llegar al lugar. Hay una historia de Nasruddin, que termino más o menos con esto, que cuenta que Nasruddin estaba enfrente de su vivienda, a unos 50 metros, buscando en el suelo algo. Y pasa un vecino y le ve y le dice, ¿qué te ocurre? Y le dice, no, estoy buscando la llave de mi casa, que es que la he perdido. Y entonces el vecino le dice, hombre, yo te ayudo porque yo entiendo que es pequeña y a estas horas aquí no hay mucha luz. Y se ponen los dos a buscar. Aparece una vecina, les pregunta qué están haciendo y se ponen también a buscar la llave los tres. Pero al cabo de una hora de buscar la llave, la vecina, algo más inteligente, se acerca y les dice, pero bueno, pero ¿estás seguro de que has perdido la llave aquí? A lo que Nasruddin inmediatamente responde, no, la llave la he perdido justo enfrente de casa. Dice, entonces, ¿qué hacemos buscando la llave aquí? Dice, es que aquí hay luz. Esto parece gracioso, pero la realidad es que yo me di cuenta que llegábamos a muchas de esas comunidades con esta idea. Nuestra visión se proyecta y no tenemos la sensibilidad de acercarnos porque
que no tuvieran capacidad para acceder al conocimiento que nosotros traíamos, a la economía que nosotros manejábamos y a los recursos que nosotros aportábamos, no quiere decir que fuera gente sin conocimiento. Es un conocimiento que está enmarcado en un ámbito que nosotros tampoco sabríamos gestionar con los recursos y las herramientas que ellos tienen, que eran muy pocas, ¿me entienden? Entonces, cuando nos entendimos y simplemente les escuchamos y nos acercamos a ellos con esa sensibilidad y en consecuencia les dimos el marco de comunicación necesario para establecer el enlace, a partir de ese momento todo lo que hicimos tuvo sentido, pero ellos siempre estaban sentados con nosotros en la misma mesa. Entonces, nada más, simplemente compartir que obviamente el inicio de este proceso nosotros lo hemos apoyado desde el primer día y que seguiremos ahí. Y que ahora lo que vamos a hacer es, como Robin Hood, ir a la búsqueda de todos los recursos posibles para perpetuarlo en el tiempo. No se trata de que el premio el año que viene esté ahí, sino que seguramente que hay muchos lugares donde podemos ir a rascar y conseguir aumentar el apoyo. Muchas gracias a todos. Pues cerramos un poquito tarde la doctora Peñedo, además esto debe ser lo más equitativo que posible. Por favor, Eva, si puedes, y Omar, supongo que después cierres tú el acto, ¿no? Cierres y clausuramos. Eva. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, a los organizadores, al doctor Carrasco, al doctor Molina. Bueno, es muy tarde, con lo cual no me quiero extender, solamente decir que la Declaración de Mérida-Tijo, pues a lo mejor habla de cosas muy básicas, ¿no? Como determinar el perfil farmacogenético de una población en concreto, conocer el entorno sociocultural y lo que esto implica, integrarlo dentro del proceso investigativo y además educar en valores al equipo investigador. Evidentemente parecen situaciones de perogrullo cuando pensamos que la educación en sí mismo por lo general consiste en los objetivos básicos de aprender a conocer algo, tener conocimientos o saberes, ¿no? Aprender a hacer, pero hay otros dos objetivos fundamentales del proceso formativo que últimamente hemos olvidado o que por lo general realmente no hemos priorizado y que suponen el porcentaje mínimo, ¿no? De los programas curriculares y más, además, con la educación a distancia, como sería aprender a convivir y aprender a ser, o el desarrollo ético y moral de los individuos, ¿no? Curiosamente, para hacer investigación en poblaciones vulnerables es esencial aprender a convivir y es esencial, bueno, en poblaciones vulnerables y en cualquier otra situación de la vida para resolver retos de la sociedad actual, que son bien importantes y retos que nos están planteando a nivel mundial. Sí o sí tenemos que aprender a convivir, sí o sí tenemos que desarrollarnos como individuos, ¿no? Decimos, somos humanistas, somos éticos, pero a veces yo me pregunto, ¿qué es ser humano hoy en día, ¿no? ¿Soy humano solo con los míos? ¿Soy humano solo con mi familia, con mis amigos, con mi equipo de trabajo? Ser humano hoy en día tiene que tener una vocación y un carácter, recordarnos, ¿no? Ser humano siempre, pero recordarnos que hoy en día ser humano más que nunca implica tener una vocación universal, ser ecuánime y que los problemas de cualquiera sean mis problemas, porque tarde o temprano van a repercutir o van a incidir sobre todos, ¿no? Entonces solamente es hacer hincapié en recuperar pues esa visión de la necesidad de estar abiertos al cambio y de la necesidad de básicamente de pensar que no solamente puedo marcar objetivos personales, sino que esos objetivos personales, aunque en la investigación estén justificados y la investigación sea buena en sí misma, han de ser igualmente objetivos del grupo que investigo y sobre todo en investigación clínica, y han de tener también un sentido, es decir, han de tener sentido o ser relevantes también no solo para los otros, para la convivencia, sino también para la trascendencia, ¿no? Para las generaciones futuras, que es algo que se nos ha olvidado hoy en día, que el mundo está tan en crisis.
Entonces, en este sentido, quería presentar a la doctora Marta Sosa y al doctor Carlos Galaví, si pueden subir un momento, porque ellos tienen gran experiencia en trabajos de investigación en poblaciones indígenas, en donde realmente han experimentado, ¿no? y bueno, pues qué significa aprender a convivir y qué significa realmente desarrollar valores, ¿no? Si queréis subir un momentico y ya cerramos, muchísimas gracias. Solo un momento así. Entonces no. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, doctor Omar Carrasco, gracias por todo y perdón por las horas. Marta y Carlos Galaví están aquí enfrente y son muy penosos, pero estoy seguro de que se cumple esta visión de los congresos, ¿no? Podemos hacer estos nexos de colaboración de la mano de esta red monstruosa que se ha construido en los últimos años, y pues qué mejor que en esta senda que, como bien dice el doctor Llerena, es algo que tenemos que transitar para el bienestar de todos. En estas revistas que están enfrente suyas, se plasman resúmenes de los más de 200 trabajos que se han presentado en este congreso, y además sí hay algunos de farmacogenética, entonces yo creo que los van a encontrar interesantes. Estamos cerrando este primer día de actividades. Mañana los esperamos a las 8 de la madrugada para seguir con el proceso y revisión de los ganadores de los carteles. Y le quiero dar este reconocimiento al doctor Adrián Llerena Ruiz por su participación. Muchas gracias, démosle un fuerte aplauso.